Clase número 33. Raíces y compromiso. Reciprocidad y justicia. Más o menos estos son los temas que voy a tratar en esta clase. En la clase número 32 he hablado de la relación entre el amor que se sienta en las raíces y el buen desarrollo del alma, el arraigo en un lugar y cómo esto favorece cualquier proyecto, vida o emprendimiento que queramos desarrollar en un lugar, especialmente si tiene que ver con el cuidado de la tierra, el cuidado de la naturaleza o cuestiones relativas al camino espiritual de aquella gente que dice que pretende vivir más unida a la tierra, más unida al planeta y con más, con más cuidado hacia este lugar del cosmos que todos habitamos. Entonces, voy a continuar con las enseñanzas que yo recibí a través de mi experiencia. Como siempre, voy a contar un poco de lo que yo viví, continuando con el relato, pero de ahí extraigo un esquema, vamos a decir, una enseñanza que se ha visto además confirmada, alargada, matizada y mejorada a lo largo de todos estos años de camino. Porque estos hechos, los que estoy narrando ahora, hay que remontarse al año 2007 y claro, ha llovido bastante desde entonces. Entonces yo estoy seleccionando, estoy contando las cosas que sé seguro que han quedado confirmadas, mejoradas, ampliadas, reforzadas a lo largo del tiempo. Porque uno camina en el camino espiritual y a veces das vueltas, a veces cometes errores, no siempre lo que te llega, tiene consistencia con el tiempo, pero hay cosas que sí. Entonces, la ventaja de llevar muchos años en un camino espiritual y de tener 53 años, de los cuales 21 han estado consagrados a la escucha y a todas estas cosas, es que ya tienes un poquitín de perspectiva, empiezas a tener un poquito de perspectiva y por lo menos puedes separar a un lado lo que no es tan importante y dar a los oyentes o a los lectores, cuando escribo libros, dar un poco lo que veo que tiene una permanencia porque sigue siendo una enseñanza fundamental. De hecho, todas estas cuestiones de la tierra yo me voy dando cuenta con los años que tal vez son de las cosas más particulares que hay en mi camino. Yo empecé mi camino pensando que mi centro iba a ser todo el asunto de escuchar a los muertos y no es que no tenga importancia, sigo bregando con eso, pero en realidad hay muchísima gente en todo el planeta que ya desarrolla un camino espiritual asociado con escuchar a los muertos o que ya habla de este tema. Este tema ya va calando en nuestra conciencia. Hace falta todavía mucho trabajo, mucho aprendizaje, sí, pero la gente lo va integrando. Sin embargo, todo el asunto de escuchar a la tierra y de tratar de prestarle atención para seguir su querer, para seguir la voluntad de la tierra, cuando te vas a vivir a un punto del mapa, esto es muy rompedor todavía. Por lo menos en Occidente, por lo menos en España, siglo XXI, donde yo vivo. Sé que hay culturas indígenas donde lo que digo es muy normal y no resultaría ni novedoso, ni rompedor, ni nadie se rasgaría las vestiduras porque ya lo han contemplado, lo tienen presente desde hace mucho tiempo y no han roto con esos compromisos. Pero en mi parte del mundo, a mí me costó Dios y ayuda llegar a esto. Me tuvieron que ir guiando mis guías, valga la redundancia, me tuvieron que ir presionando y empujando hasta conducirme a la tierra, hasta que yo lograra conectar bien y plenamente con ella. En una de las clases anteriores de esta segunda etapa de las clases, que tratan sobre la tierra todas, en una de esas clases explico, cómo fui a la tierra donde nací, la tierra de mi madre, y allí mis guías me dijeron, mira, tienes que hacer esto y esto, y yo salí de ahí con el mandato de alguna manera de
que la tierra fuera mi maestra a partir de ese momento. Mi maestra espiritual. Entonces, bueno, esto yo me he dado cuenta con los años que es rarísimo. O sea, no he encontrado a nadie en mi parte del mundo que ande un camino similar. Entonces, bueno, es complicado hablar de estas cosas porque tienes que entrar en un montón de explicaciones simplemente para que la gente acepte que no es nada malo tratar de cumplir la voluntad de la tierra, porque estamos muy dominados por todo lo que ha hecho, digamos, la influencia religiosa de los últimos 2000 años en esta parte del mundo. Básicamente ha incrustado en las mentes y en el subconsciente colectivo occidental que si uno quiere ser espiritual y si uno quiere amar a Dios, uno tiene que cumplir la voluntad de Dios, pero se imaginan siempre que Dios está no se sabe dónde, por ahí por la estratosfera, no se sabe en qué sitio del infinito, del no sé qué. Total, que cumplir la voluntad de Dios nunca lo asocian con cumplir la voluntad de la tierra. Y si tú dices que, bueno, que hiciste un compromiso para tratar de seguir la voluntad de la tierra allí en el punto del mapa donde te ibas a vivir, te miran raro. Primero, no lo entienden. Los que son muy católicos te van a mirar mal, van a decir, bueno, esta es una pagana. Lo dicen como despectivamente, ¿no? Pero es que no tienen el concepto de que Dios sea también la tierra. Y voy a repetir esta frase, que Dios sea también la tierra, porque para mí Dios también es la tierra. O sea, Dios es la tierra, Dios está en el núcleo de la tierra y bueno, vamos a ver, como ya dije en alguna de las clases, es que si Dios no está en la tierra, entonces ¿de qué Dios estamos hablando? Va a ser que es que no creemos en el mismo Dios. Entonces, bueno, tal vez el mundo de las personas que se consideran religiosas o espirituales, tal vez se pueda dividir, por ejemplo, entre los que creen en un Dios estratosférico que vive no se sabe dónde y que nadie, no sé, yo qué sé, una cosa totalmente etérea y lejanísima, y los que creen que Dios también está aquí. O sea, que no es que no exista el Dios estratosférico del éter o del cosmos o del centro del universo. No, sí que existe, pero para nosotros, bueno, digo nosotros, aunque no conozco, o sea, no tengo aquí al lado a nadie de mi tipo, ¿no? Pero bueno, me incluyo en un grupo que supongo que existe, ¿no? Para nosotros, Dios también está en el núcleo de la Tierra y Dios es también la materia que me rodea. O sea, Dios está en las piedras de la casa desde la que hablo a veces, en la casa donde vivo, las piedras del monte. O sea, bueno, Dios está en lo que yo finalmente he llamado santa materia, porque para mí es santa. Nada de la vil materia. ¿Qué vil ni qué vil? La hacemos vil cuando la tratamos mal o cuando no seguimos la voluntad de la tierra. Y entonces tomamos la tierra y hacemos con ella, pues, como dirían en México, yo qué sé, pendejadas o yo qué sé, vulgaridades. No, es que el problema no es que algo sea vulgar. El problema es que hay cosas que no se hacen bien y bueno, en fin, es que esto es un tema larguísimo. Es que esto tiene una amiga impresionante. Entonces, para mí la materia no es vil, es santa. Lo que pasa es que tú puedes coger algo sagrado, puedes tomar una realidad sagrada, la puedes profanar y la puedes convertir en una caricatura o puedes ensuciarla, destrozarla y bueno, en fin. Y esto es el pan de cada día porque sucede desgraciadamente mucho. Pero no es culpa de la materia en sí, no es culpa de la tierra, no es culpa de Dios. ¿Me explico? Bueno, esto es todo un tema. Entonces, bueno, después de esta introducción, esto es una mini introducción todo para decir que en el año 2007 yo decidí, como dije en la clase 32, irme a vivir a León por amor, siguiendo un llamado, un reclamo amoroso de la tierra de León, también porque yo sentía amor hacia la tierra de León, como ya he explicado en esa clase. Pero cuando vine de visita, una visita, vamos a decir, fugaz, para
acabar de decidir a qué pueblo me iba a trasladar, porque tenía que verlo previamente para sentir la energía. Era una condición, un prerequisito imprescindible, porque mi manera de tomar decisiones ha sido muchas veces a través del sentir corporal. Entonces, bueno, yo a distancia hay cosas que, bueno, es muy arriesgado tomar ciertas decisiones a distancia. A veces se puede hacer, pero si se trata de un lugar en el que te pretendes trasladar para quedarte a vivir allí, bueno, es arriesgado. Entonces yo hice una serie de investigaciones por internet, tuve una serie de datos acerca de una serie de pueblos. Enseguida sentí que había uno que era un buen candidato, pero dije, espérate, vayamos allí, voy a sentirlo porque necesito estar allí con mi cuerpo presente, a ver qué es lo que siento, a ver qué es lo que me dice allí la tierra, qué es lo que me dicen los espíritus del lugar, mis propios guías, etc. Realicé un viaje relámpago y en ese viaje relámpago, que no voy a detallar aquí porque es larguísimo, pero está escrito con detalles en mi libro El Camino del Teleno. Bueno, pues en ese viaje vamos a decir que mi intuición primera, mi sensación primera se vio confirmada porque tuve una serie de vivencias que entendí que ese era mi lugar. O sea, ese era el lugar mejor en ese momento, yo tenía que ir a vivir allí. Entonces, bueno, ok, dije, vale, pues aquí será. Fijaos que yo tomé esta decisión solo basada en el mundo de la energía. O sea, en lo que me estaba diciendo la energía, tanto antes de viajar como una vez presente allí a través de mi cuerpo. Pero no tenía todavía una vivienda encontrada, por así decirlo. Sí sabía que había alguna vivienda de alquiler, pero no la fui ni siquiera a ver, ni siquiera hablé con ningún vecino en aquel día, porque era un viaje en búsqueda de visión espiritual y el lema era, bueno, tratar de estar lo más concentrada posible en lo que me llegara, digamos, de las fuentes espirituales que rigen o gobiernan el lugar. Ya tiempo habría de hablar con los vecinos. Pero es que a veces si te pones a hablar con los vecinos en primer lugar, no es que esté mal, pero ya tu energía empieza a funcionar con otras perspectivas porque te contagias de su perspectiva y no siempre luego te es posible estar, digamos, con el cuerpo energético libre, vacío y disponible para sentir a los guardianes del lugar o a otras cosas más profundas, que son las que tienen que estar ahí si se trata de trasladarte a un lugar al estilo que yo lo quería hacer. Es decir, yo me iba a trasladar allí no porque dijera, mira, pues porque quiero probar o por curiosidad. No. Yo iba en plan a establecerme, o sea, a hacer fundamentos espirituales, a hacer una cosa seria. O sea, mi camino espiritual tenía que estar allí plenamente enraizado. Significaba que el lugar tenía que ser perfectamente apto para que yo continuara escuchando a mis guías principales, que eran Anubis y Miguel, como ya expliqué en la primera temporada de clases, y además con todo ese llamado a escuchar a la tierra y que la tierra fuera mi maestra. Entonces, bueno, no todos los sitios facilitan igual tipo de conexión. Hay lugares que te influyen en una dirección, otros en otra. Esto es todo un tema. Sobre ello he hablado más en otros vídeos, pero quiero decir que, claro, que es que te puede influir mucho cómo es un lugar. Y puede incluso que uno de tus guías o una de tus fuentes de energía sagrada principales quede obstaculizada si te vas a vivir a un lugar donde hay un problema con esa energía, por así decirlo. Pongamos por el caso que yo me quisiera ir a vivir a un lugar donde tienen mucho problema con el ángel Miguel o con los ángeles o con lo que representa Miguel. Bueno, pues entonces es un problema, porque si yo estoy allí significa que me va a costar mucho acceder a la guía, al consejo, al impulso que ha dado Miguel a mi vida o que le da a mi vida. Entonces es un problema. Me explico, es un problema pues porque mi desarrollo se va a ver
dañado, por así decirlo, retrasado, no sé, o sea, algo así. O sea, te puedes incluso deformar, porque si vas a vivir a un lugar donde uno de tus guías principales está como cortado o impedido de expresión, te deformas, porque esa parte del ser no te crece. Eres como un árbol que una rama ya no le puede crecer y que ya empieza a hacer cosas raras para tirar para adelante porque ya hay problema. Entonces, bueno, todo eso es lo que yo iba a dirimir y a sentir cuando hice el viaje relámpago, para sentir todo eso. Y salió, pues, vamos, un balance muy favorable, salió todo reforzado, sentí plenamente a mis guías, sentí que estaban felices con la idea, plenamente conformes y de acuerdo con elegir ese pueblo, pero además sentí algo más, sentí un extra de energía que no esperaba, que fue sorprendente porque no me lo esperaba para nada y que tuvo que ver con un reclamo de ir a vivir a ese pueblo por el silencio que se podía sentir todavía en su naturaleza salvaje. Yo todavía no había conectado con los ángeles del silencio, no había recibido las enseñanzas que luego recibí acerca de la importancia del silencio, que bueno, las tengo escritas, publicadas en un librito que se llama La curación por el silencio, pero en aquel entonces no tenía ni idea de todo eso. Sin embargo, pues en ese viaje relámpago fue poner un pie en la naturaleza de los alrededores de ese pueblo sin alejarme ni siquiera mucho y ¡pum!, ya me cayó eso encima. Ya dije, uy, ¿qué es esto? Fue como, bueno, bajó una energía del cielo muy intensa, dijo aquí, silencio, bueno, ok. Entonces, bueno, hubo una serie de cosas que me decidieron, ¿vale? Y bueno, tomé la decisión, digamos, la decisión se tomó en mí, se confirmó todo, pero como digo, me faltaban todas las cuestiones materiales que son las que normalmente la gente empieza a mirar en primer lugar. Me faltaba encontrar una vivienda, no tenía ni idea de cómo me las iba a apañar económicamente, porque tenía apenas nada, o sea, muy poquito dinero disponible, y no sabía si en ese pueblo iba a encontrar un trabajo, es decir, un empleo pagado, porque trabajo siempre hay, pero quiero decir, algo que te paguen es otra cuestión. Ni sabía si podría moverme por los alrededores, pues eso, en una búsqueda económica, ni si podría desarrollar mi tarea como haciendo sesiones a la gente. Bueno, en fin, yo tenía una serie de dudas y de dilemas. Pero cuando andas el camino de esta manera que yo hacía, o sea, pues haces pasos de fe, saltos de fe, por así decirlo, y dices, vale, pues me trasladaré y ya confío en encontrar todo, porque si todo esto es verdad y si todas estas energías sagradas se han movilizado de esta manera, esto se va a tener que abrir para mí, se va a tener que desbloquear. Y si no, es que hay un problema. Entonces, bueno, siempre te pones como un tope de tiempo, ¿no? Dices, bueno, a ver, si en unos meses las circunstancias materiales no se han resuelto para que yo pueda seguir viviendo allí, significará que algo falla. Y bueno, a las malas, pensé yo, a las malas siempre puedo, digamos, abortar el proceso, es decir, echarle un freno, revisarlo y tomar otra decisión. A fin de cuentas, yo en aquel entonces no tenía pareja, no tenía hijo, bueno, en fin, podía hacer y deshacer y además pues era mucho más joven que ahora. Bueno, se me ocurrían opciones para tomarme mi tiempo, incluso pensé, bueno, tengo unas amistades en Madrid, también puedo ir allí, que a veces ya he ido a trabajar en aquel lugar de terapias y no sé qué, o puedo ir también a Barcelona. Bueno, en fin, yo me hice mis vías de escape por si todo fracasaba, aunque confiaba en que se iba a resolver. El caso es que aquel mismo día, porque fue un viaje relámpago de un día, es que ni siquiera dormí en el pueblo en cuestión, o sea, estuve apenas unas horas allí. Me subí en el coche de vuelta, me llevó un amigo, porque yo no tenía carnet de conducir ni coche, en aquel entonces sigo sin tenerlo, o sea, han pasado tantos años y es un asunto que no se ha despejado en mi vida. Empiezo a pensar que es otra de las particularidades de mi camino. A veces pienso que Dios intenta demostrar que se puede hacer mucho sin tener
sin tener esos medios. El caso es que, como sea, pues me llevaba un amigo de mucha confianza con el que yo me llevaba muy bien, pero fue subirme al coche y empezar el viaje de regreso. Nos aguardaba un larguísimo viaje, un viaje muy largo, estoy hablando de 8 horas o así, bueno. Entonces yo había tenido mucho movimiento de energía y bueno, pues mi impulso fue echarme a dormir, descansar. Y entonces, bueno, no pude descansar mucho la primera parte del viaje porque, claro, pues al entrar en ese estado de sueño, de duerme vela, se empezó a movilizar pues todo lo que era importante que yo acabara de sentir y de procesar en ese viaje. Porque hay cosas que las puedes percibir estando despierta y hay otras que son tan inesperadas para tu conciencia o tan, digamos, desconocidas hasta el momento que no te llegan fácilmente estando despierta. Necesitas de algún modo estar dormida o casi dormida para que se baje un poco la barrera de tu conciencia, para que entre por por la puerta de los sueños, porque ya ahí ya no censuras tanto el contenido, no tienes tanto filtro. Entonces a veces las cosas, digamos, complicadas, los guías te las envían por los sueños porque es un modo de que haya más facilidad. Entonces yo estaba entrando en el sueño y de repente pues mis guías me presentaron a la conciencia, al espíritu de la tierra local donde yo me iba a vivir, que se sentía efectivamente, como ya expliqué en la clase 32, se sentía como una anciana, como una señora mayor, pero era una anciana muy antigua, como una abuela, ¿no? Vamos a decir. Y mis guías me dejaron completamente estupefacta, me pillaron realmente de sorpresa, porque esto nunca me había pasado, porque fue la primera vez que me dijeron: mira, si vienes a vivir aquí, si vas a vivir en este pueblo, has de saber que el único modo de que las cosas vayan bien y que sean bien y agradables y favorables a ojos de Dios es que tú hagas un compromiso formal con esta abuela tierra, la abuela tierra del Teleno, vamos a llamarla, de las tierras que hay aquí, o sea, de todo este paisaje, digamos, de todas las cercanías del Monte Teleno, que son, bueno, es una zona, vamos a decir, del mapa. Entonces yo tenía que hacer un compromiso formal, según el cual, ok, de acuerdo, ella me había invitado, ella estaba encantada y feliz de que yo fuera a vivir allí, ella me iba a cuidar y a proteger, existía mucho amor de su parte, pero también tenía unas necesidades y vamos a decir, una agenda, una lista de cosas que quería que se hicieran en su lugar o que quería que yo la ayudara en tareas. Aquí es donde alguna gente a veces me ha puesto cara rara o pone cara rara cuando yo hablo de estas cosas, porque todo el mundo quiere amor incondicional de la tierra. En Occidente estamos malcriados. Pensamos que la tierra nada más tiene que ser una cosa pasiva a la que tú le pegas una patada y hace lo que tú quieres. Nadie nos ha enseñado que la tierra puede tener una voluntad y que tú, cuando te vas a vivir a un sitio, puede que ella tenga una lista de tareas para ti. Y esto no me había pasado, como digo, yo había estado viviendo en otro pueblo de Cataluña y no había habido tal compromiso. Pero claro, es que yo ya era otra. O sea, yo cuando me fui a vivir fuera de la ciudad, pues me fui como me fui en un estadio de mi desarrollo, pues que mi conciencia no había llegado tan lejos, mi desarrollo daba para lo que daba y mi cabeza daba para lo que daba. Y yo ni siquiera había conectado profundamente con la tierra. No había vivido esa iniciación que viví yendo a la tierra de mi madre, al lugar donde me parió, por así decirlo. Yo no me había comprometido a que la tierra fuera mi maestra espiritual. Por lo tanto, bueno, yo estuve viviendo en un pueblo casi 3 años sin compromiso ninguno de mi parte hacia la tierra local donde viví.
Es decir, sí, la sentí a veces, sí la estuve ayudando en cosas, pero yo las únicas voces que seguía y que tomaba como consejeras eran las de Anubis y Miguel. Y bueno, alguna vez, pues algún otro ángel, alguna otra cuestión, había sentido puntualmente una madre cósmica, un padre celestial, bueno, algunas cosas así, pero vamos a decir, Anubis y Miguel, para mí, casi que iban a misa, eran más o menos las cosas que yo, las energías que yo tomaba como los que me podían dar un consejo y una directriz. Entonces, de repente me dijeron eso, ellos mismos me dijeron eso y me quedé descuadrada, porque me pareció, o sea, de entrada hasta pensé, ay Dios mío, me estoy equivocando, me está engañando a alguien, a lo mejor no estoy escuchando bien. Porque, claro, entré en ese prejuicio, en esa ideología incrustada de que tú no puedes ir a un sitio y hacer lo que la tierra quiere, porque eso es salirse de lo que Dios quiere y eso tal vez es salirse del camino espiritual adecuado, eso es entrar en el materialismo, ¿no? Porque ¿qué puede querer la tierra? Seguro que pide cosas que no están bien o algo así. Entonces me entraron toda clase de dudas porque dije, pero a ver, es que nadie me había preparado para eso. Digo, ¿cómo que tengo que comprometerme con la tierra para hacer lo que la tierra quiere? Pero nada, mis guías dijeron, no, es que es así. Y me lo explicaron de una manera que yo lo entendí, con una especie de metáfora. Me dijeron, mira, la tierra del Teleno es una tierra sagrada y por eso en esa tierra, las tierras sagradas tienen una particularidad que bueno, yo en aquel entonces todavía no sabía apenas nada de lo que son las tierras sagradas, ¿vale? Pero mis guías empezaron a explicarme, me dijeron, mira, tienen una particularidad, es que reciben mucha energía, entonces se siente mucho más intensamente cualquier cosa. En una tierra sagrada todo es muy intenso, para bien y para mal. Entonces, todas las tierras tienen espíritus guardianes. Todas las tierras tienen abuelas tierras, por así decirlo, pero tú te vas a vivir a un pueblo de una tierra sagrada y entonces la abuela tierra se va a sentir. La abuela tierra es una autoridad aquí. Entonces esto no es cualquier cosa, no es que te estamos diciendo te tienes que comprometer, qué sé yo, con una muerta que mira, que es que tiene caprichos. No, esto es otra cosa. Me dijeron, esto que te estamos diciendo es como ir a vivir a una casa. Te vas a vivir a una gran casa ancestral, de estos caserones grandes de piedra antiguos, ¿no? De estas zonas rurales, bueno, con solera, que llevan allí no sé cuántas generaciones y hay una gran autoridad en la casa, que es la señora de la casa. Me dijeron mis guías, esto es la señora de la casa, es la señora de estas tierras. La señora quiere decir, es la que sabe dónde se coloca cada cosa. Es como si tú cuando te vas a casa de tu abuela, cuando tú ibas a casa de tu abuela, tanto la paterna como la materna, quién era la autoridad de lo que pasaba dentro de la casa y dónde había que poner cada cosa y, bueno, la autoridad era la abuela. Tú no podías hacer y deshacer en casa de tu abuela sin pedirle permiso a tu abuela. No podías ponerte a mover muebles de sitio sin su permiso. Si querías invitar a gente a casa de tu abuela, lógicamente se lo preguntabas primero a tu abuela. En fin, pues verdad que esto tiene mucha lógica y no significa ni ser un idólatra ni faltarle el respeto a Dios. Es tener un orden, tener un respeto y tener pues un criterio, ¿no? De jerarquías y de cosas que tienen que estar así para que la vida esté bien, para que todo funcione bien. Entonces me dijeron, la señora de la casa con la que te tienes que comprometer es la única, bueno, no la única, pero es la que mejor sabe de toda esa zona y de todos los espíritus que gobiernan y que cuidan, vigilan y custodian esa tierra, pues es la que sabe, por ejemplo, dónde es más necesario realizar un trabajo u otro, a qué puertas tienes que llamar para hacer esto o para hacer aquello. Es la que sabe qué necesidades más prioritarias hay en ciertos puntos del mapa y cuáles otros. Es la que sabe los pros, los contras, es la que sabe dónde hay una herida o dónde hay una cosa rica e interesante que puedes utilizar. En fin,
es la que sabe todo lo que hay ahí. Ella tiene pues como las antiguas abuelas y señoras de casa de pueblo, tiene grandes arcones donde guarda todo lo valioso. Cualquier cosa que necesites, tú se lo preguntas y ella sabe, ella te dice. Cualquier problema que tú tengas, tú le dices y ella te va a decir, mira, esto pasa por esto y por aquello y por lo demás allá. Entonces, bueno, es un gesto de respeto y de ponerte como en conformidad con la ley de lo que es justo, porque tú si te vas a vivir a la casa de esta señora de la casa, bueno, pues lo justo, no solamente lo educado, sino también lo justo, es tenerla en consideración. Y entonces, del mismo modo que ella se está comprometiendo, te está diciendo que te quiere, te está diciendo que te va a cuidar, que va a ocuparse de que no te falte de nada de lo básico, pues tú lo justo, lo amoroso, lo respetuoso y lo que va con la voluntad de Dios es que tengas reciprocidad, es decir, que la trates bien, que la tengas en respeto y que trates de seguir su consejo, su orientación en lo que atañe a los asuntos terrenales. Claro, la abuela tierra del teleno no te va a dar consejos sobre asuntos de ángeles. Ese no es su campo, eso ella no. No te va a dar consejos sobre cosas que a lo mejor, pues ahí el que tiene que aconsejarte es Anubis. Pero sobre los asuntos terrenales, digamos, de la zona donde te vas a vivir y de los asuntos, digamos, que tienen que ver con la historia de la zona o con su agenda de futuro o con todo lo que sea que tiene que ver con el desarrollo tuyo en ese lugar, bueno, ella es la autoridad. Entonces, bueno, yo entendí más o menos, y aunque para mí era una novedad, pues me comprometí, porque mis guías me dejaron muy claro que la cosa solo iba a funcionar correctamente si yo hacía ese compromiso. Si no, habría problemas, porque yo estaría desalineada con la energía y la autoridad que rigen ese lugar. Y efectivamente, pues sí, me comprometí y al cabo de un par de meses, tan solo, bueno, yo ya estaba trasladándome, acelerando y resumiendo, para, digamos, avanzar en el tema, diré que efectivamente el salto de fe que di salió bien. Encontré una vivienda, o sea, realmente hice un salto gordo porque yo me trasladé a León sin tener casa, me detuve en la ciudad de León unos días, ¿vale? Viajé al pueblo en sí, me alojé en una casa de turismo rural y desde allí, desde la casa de turismo rural, o sea, pernoctando la casa de turismo rural, ya sí entonces me dediqué a hablar con vecinos y a preguntar por casas de alquiler, in situ, al estilo de antes, porque allí, claro, no había ni agenda, ni hay agencia, ni nada, o sea, bueno, fue ir in situ y preguntar. Por supuesto, tratando de escuchar a la abuela tierra y tratando de sentir las cosas. Y bueno, eso fue todo un proceso que, como ya he dicho, está descrito más o menos en el libro El camino del teleno. Fue un proceso en el que aprendí mucho, tuvo su complicación, pero sí, encontré una casa de alquiler, de hecho luego vi que había más de una, bueno, en fin. Y vale, tuve problemas económicos al principio porque las cosas pues realmente no estaban muy fáciles de entrada, pero cuando empezaba a pensar que ya tendría que hacer algún cambio, pues la tierra me dijo, no llega, o sea, antes de Navidad tú estás trabajando y efectivamente eso se cumplió. O sea, salió un puesto de trabajo en un lugar donde yo había preguntado y al principio me habían dicho que no, pero resulta pues que una de las trabajadoras pues tomó un tiempo de vacaciones y tal, y bueno, en fin, y yo pude entrar a trabajar en un lugar donde estuve bastante bien, también aprendí una serie de cosas, no voy a dar detalles porque todo esto es demasiado personal y privado y atañe a una zona muy concreta del mapa que, aunque vale, son un montón de pueblos y son un montón de cosas, no quiero dar detalles muy concretos, sino que tengo un poco
el mandato de parte de mis guías de preservar un mínimo mi privacidad, la privacidad de esos años de mi historia. O sea, estoy dando datos pues porque se necesita para que se entienda el mensaje que quiero transmitir, pero no para que esto se convierta en, yo qué sé, en, bueno, en curioseo o en que alguien pues quiera saber, y no, es igual. Es igual, de acuerdo que pasó además hace tiempo, pero no tiene tanta importancia. Esos detalles no tienen importancia. Solo quiero decir que efectivamente la tierra del teleno, o sea, la abuela tierra, la señora de la casa de ese lugar, cumplió, y yo, por mi parte, pues empecé a aprender a relacionarme con ella porque, bueno, fue todo un aprendizaje para mí darme cuenta que la Tierra es una, el planeta es uno, pero se expresa de manera particular a través de cada punto del mapa. Es decir, bueno, en realidad esto no es nada raro si piensas que es como el cuerpo humano. El cuerpo es uno, ¿no? Y si tú tratas de escuchar la voz de tu cuerpo, puedes escuchar la voz de tu cuerpo como algo unificado, pero después pues puedes ver que cada parte del cuerpo tiene un carácter, cada órgano tiene un carácter, tiene una personalidad. Entonces, con la Tierra sucede igual. La Tierra es como un cuerpo. Entonces, cada paisaje tiene sus particularidades que vienen dadas tanto por su geografía física como por su geografía humana, los animales que la habitan, las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es todo un tema, es un tema amplísimo, riquísimo, porque hay muchísimo por aprender y por conocer. Y bueno, pues esa fue mi gran iniciación, de empezar a aprender de la Tierra. Ahí es cuando dije, la Tierra mi maestra, claro, o sea, porque la que me está enseñando ahora es, claro, la Tierra, digamos, concretada, la Tierra consolidada como una entidad que está ligada a un paisaje. Entonces, ahí es cuando empiezas a entender lo que es amar la tierra. Cuando puedes concretar y cuando trazas un vínculo, digamos, concreto con un paisaje concreto. Y esto, bueno, en Occidente también es muy rompedor, porque la gente lo asocia con todo lo malo. ¡Ay, que eso es apegarse! ¡Ay, que eso es empequeñecerse! ¡Ay, que no, que amar a la tierra, que la tierra es el planeta entero! Bueno, esto es como cuando alguien dice, no, yo amo mucho a los niños, pero luego nunca tiene un hijo, luego nunca cuida de un niño. No, 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 no. Es al revés. O sea, tú si amas a los niños, si de veras sientes amor por la infancia, vamos a decir la infancia como entidad colectiva o como realidad, si tú amas a la infancia, vale, hasta que no cuides de por lo menos un niño en concreto, no te vas a dar cuenta de lo que es la infancia. O sea, si tú quieres amar fuera de lo platónico, de lo virtual o de la mente, tienes que ponerte a cuidar un niño por lo menos. Mejor más de uno, pero por lo menos uno. Idealmente, si eres mujer, ponte a tener hijos. Y ahí voy a creer que amas la infancia. Me lo voy a creer. Vale, que pues ya no puedes tener hijos, o no los quieres tener, o no estás capacitada, vale, pero por lo menos cuida. Cuida a algunos niños de vez en cuando. Pásate días con ellos. Y luego me explicas lo que es amar a la infancia. Luego me explicas lo que sabes de la infancia. Porque amor, que solo son palabras o pensamientos, yo lo siento, pero bueno, es un amor a medias, es como una cosa que puede ser una fantasía, es decir, bueno, piensas que amas a los niños, pero en realidad no. Porque si no, pues ¿qué haces? Pues, no sé, o sea, si amas a los niños y no cuidas niños, pues ¿de qué estamos hablando? Lo mismo estos hombres que dicen, no, yo amo a las mujeres, pero luego nunca sostienen el compromiso con ninguna. Les encuentran un pero a todas tienen problemas, todas acaban siendo malas. Bueno, en fin, chico, pues no sé, será que no, que a lo mejor es que no amas a la mujer, o sea, es como que tienes un ideal en tu cabeza, como ninguna mujer llega a ese listón, pues no has convivido con ninguna porque en el fondo, pues es que en el fondo no las amas del todo, no, o sea, no, te estorban al final. Lo mismo se aplica a lo contrario, mujeres que dicen, no, yo sí, los hombres, yo los amo, me llevo bien con ellos, pero luego no soportan un hombre a su lado ni 24 horas.
No digamos decir, venga, voy a convivir con uno y me comprometo con él. ¡Oh! Y decir, vamos a tener un hijo juntos. Quita, quita. O sea, que le sale un sarpullido a esa mujer. Bueno, en fin. Entonces, bueno, esto se ve mucho en el mundo. Existen muchas personas que piensan en su cabeza que aman algo, pero luego no son capaces de pasar a los hechos, a las obras, a los facts. Porque en realidad eso que piensan que aman, pues eso solo es un pensamiento, una fantasía, una ilusión. Que está muy bien pues para creérselo, para, yo qué sé, para escribir relatos sobre lo fantástico que es uno en relación a eso que ama, pero los hechos demuestran otra cosa. Entonces, bueno, con la Tierra sucede igual. Hay muchísima gente llenándose la boca de yo amo la Tierra, quiero ayudar a la Tierra, quiero reparar puntos de la Tierra, quiero contribuir a que la Tierra mejore, quiero arreglar no sé qué y paisajes, pero les dices, uy, pues si quieres hacer eso, tienes que empezar por trasladarte por amor o comprometerte por amor, tienes que empezar por trazar un proyecto o algo, o por integrar en tu vida el amor a un punto concreto del mapa. Ya te empiezan a mirar raro. Te empiezan luego, bueno, hay un recurso muy socorrido en el que te empiezan a hablar de los nómadas, las tribus nómadas. Y digo, ya, claro, las tribus nómadas, eso que no existe desde hace no sé cuántos en Occidente. O sea, cuando la gente te empieza a hablar de las tribus nómadas en España siglo XXI, es que se están evadiendo. O sea, tienen en su cabeza un ideal de no, claro, las tribus nómadas también amaban a la tierra, sí, claro. Y tú vas a hacer como ellos, ¿no? O sea, tú vas a ser el digno heredero del legado espiritual de los antiguos nómadas cazadores-recolectores. Y tú vas a vivir como ellos cuidando de la tierra y del paisaje. Bueno, vale, lo acepto. A ver, ¿cuándo empiezas con esa vida? Ah, que no puedes, que es que no te dejan, que las leyes no te lo permiten. Ah, vale, ya, entiendo. Entonces, en tu mente estás aferrándote a la idea de que, bueno, que no hace falta hacer un compromiso, porque puede ser como los nómadas, cazadores-recolectores, los auténticos, aquellos indígenas de no sé qué tiempos pretéritos, pero en realidad, como eso no lo vas a hacer, tampoco quieres hacer lo otro, porque lo otro al final es que te está dando sarpullidos, te está dando alergia, te está dando pavor pensar que haya que comprometerse con un punto del mapa para poderlo reparar, arreglar y restaurar. La palabra permanencia sigue molestando, pero sobre todo lo que molesta es pensar que una tierra local o que un punto del mapa pueda tener un carácter particular y que puede que todos los planes y las ideas que tú tienes en tu cabeza parezcan muy fantásticos, pero cuando intentas trasladarte a un sitio o intentas aplicarlos a ese punto del mapa, se revelan improductivos, por decirlo fino, cuando no estrepitosos o una cosa que ni pincha ni corta, vamos, que no encaja con ese sitio del mapa donde pretendes estar. Porque, pues eso, pues porque has hecho cosas en tu cabeza, pero luego no sabes encarnarlas, no sabes estar ahí. En fin, yo no pretendo que la gente ande escuchando a la tierra como yo hice, también sé que hay lugares donde, pues eso, no se siente tan fácilmente, pero hay muchas maneras de tratar de escuchar a la tierra y de tratar de comprometerse con un lugar. Y bueno, pues una de ellas es tratando de ser cortés, educado, agradable con los viejos vecinos del lugar, por ejemplo, con las personas que están allí, con las personas que te han abierto, digamos, el lugar, las puertas a un sitio. Tienes también la opción, o sea, el consejo de decir, bueno, vas a ver qué clima hay allí, qué orografía hay, qué es lo que demanda ese suelo, qué es lo que demanda ese paisaje. Si realmente quieres ir a un lugar para ayudar a ese lugar, para ayudar a esa tierra, no vas a ir con tus pretensiones y tus caprichos de lo que quieres allí hacer para producir no sé qué o para hacer no sé cuántos. Vas a tratar de ver qué es lo que ese lugar demanda. Vamos, para que se me entienda, hay un referente del que se puede echar mano. Todos estos intelectuales alternativos del mundo de la permacultura se supone que han leído a Fukuoka,
como yo le llamo, medio en broma, pero con muchísimo respeto y afecto, San Fukuoka. Masanobu Fukuoka, aquel hombrecito japonés, lo digo con todo el cariño del mundo, que dejó su vida empresarial o de no sé lo que hacía, una cosa que no tenía nada que ver, para ir a la finca de su padre y decir, vale, quiero vivir fusionado con la naturaleza, quiero alinearme con el querer de la naturaleza, no quiero estorbar a la naturaleza y dañar a la naturaleza con los planes de mi ego, con mis caprichos, imponiéndome en un lugar con toda esta agricultura o esta cosa tan forzada, tan invasiva, de herbicidas, no sé qué, todo tan bueno. Masanobu Fukuoka entró en fusión amorosa con la tierra, con la naturaleza de ese lugar, de esa finca familiar. Y entendió que el camino, y ahora lo digo con toda la espiritualidad y toda la trascendencia del mundo, el camino era alinearse con lo que la naturaleza de ese lugar concreto, estaba demandando. No la naturaleza en general, del planeta en general o del cosmos o del universo. No lo que dijeran los astros no sé qué o el espíritu de no sé cuántos. No. Alinearse con la naturaleza del punto del mapa donde estaba la finca que pretendía cuidar, reparar y sacar adelante. Ese es el amor concreto, el amor de verdad. El amor que pone una X en un punto del mapa y que no teme hacerse pequeño y ligarse a un punto del mapa y que dice, bueno, voy a sacar esto adelante. Y entonces, pues miras a ver, lo primero que miras es qué es lo que necesita ese punto del mapa. No lo que tú quieres hacer. No ir a querer plantar melones en un sitio donde no se dan esas condiciones. Pero no, tú quieres melones, entonces tú te las ingenias para forzar las cosas. Aunque en el camino de forzar eso, pues generes un derroche o desbanques la naturaleza en no sé cuántos sentidos. ¿Me explico? Entonces el amor a la tierra y el compromiso con la tierra del que estoy hablando se parecen a esto. Claro que hay muy pocos Fukuokas y a Fukuoka le costó 20 años, creo, recordar, sacar adelante con bien y con prosperidad la finca porque se equivocó muchas veces y bueno, no es sencillo. No es sencillo fusionarse de veras y plenamente con el querer y las necesidades de la naturaleza de un lugar. Pero se puede. Se puede. El punto de partida es la humildad. Aceptar que no vas a un sitio para hacerlo a tu capricho, sino que vas a un sitio para unirte con los espíritus regentes de ese lugar, los espíritus que Dios ha puesto ahí para el cuidado de ese lugar, y tú vas a unirte con eso para, entre todos, hacer algo mejor. O sea, tratar de cuidar ese sitio y tratar de llevarlo adelante del mejor modo posible. Entonces, si tú vas con esa actitud y sabes que todos son procesos, porque en la naturaleza todos son procesos, la tierra todos son procesos, y entonces no tienes prisa y te lo tomas, sin prisa pero sin pausa, vas trabajando, vas haciendo, bueno, pues entonces vas a vivir un camino de aprendizaje y con el tiempo es posible que logres algo. Y vas a lograr algo que estará en armonía con el querer de la tierra, la cual se va a sentir muy feliz de tenerte en su paisaje, porque dirá, ¡ay, qué bien! Tengo a alguien ahí que está haciendo las cosas como a mí me gustan. ¿Y eso qué va a producir? Te va a dar a ti calidez en el corazón, te va a dar un sentimiento de felicidad íntima que es inenarrable e incomparable con nada porque eso se siente. O sea, cuando la tierra está contenta contigo, te lo hace sentir. Doy fe. Y eso te da un aplomo y una seguridad y una cosa en el corazón, una calidez que tiene un valor en sí mismo. Y eso es una riqueza, un valor, o sea, es como un tesorito, es como una cosa que te la vas a llevar. O sea, tu cuerpo cuando te mueras pues se quedará por aquí y las cosas que tienes en casa no te las vas a llevar, pero esa calidez, ese amorcito por la tierra, esa relación hermosa con la tierra, no solo es que te la llevas, es que como te vas a morir y te van a enterrar, bueno, pues mira qué bien, pues ¿con quién vas a estar? Con esa tierrita que está tan feliz contigo porque la has ayudado y porque le has hecho caso y porque la has tratado con respeto y porque no te le has querido imponer nada.
Entonces, pues mira qué bien. Pues mira qué bien, porque esa misma tierrita es la que te va a coger. Cuando te mueras va a ser la que va a abrazar tus huesitos y te va a ayudar a trascender después de la muerte. ¿Me explico? Pero es que además a Dios estas cosas le gustan, o por lo menos el Dios en el que yo creo, el que yo he sentido. Esto es lo que Él quiere, para eso creó la tierra, para que fuéramos un poquito felices y nos anduviéramos entendiendo los unos con los otros, no para convertir esto en un valle de lágrimas. O sea, Dios no dijo la tierra va a ser un valle de lágrimas. Es que, vamos, nos fuimos equivocando, por decirlo suave, y hemos hecho toda clase de tropelías. Entonces, bueno, pero hay un camino para vivir las cosas pues con una satisfacción. Hombre, sin problemas no, porque siempre va a haber problemas, bueno, pero bueno, o sea, no tiene ni comparación vivir tratando de armonizarse con la tierra y con la naturaleza del lugar en el que estás, con vivir, pues qué sé yo, despendolado, desconectado de todo y, bueno, peleándote contra todos los elementos porque quieres imponer en un sitio tu santo capricho y, oye, pues a costa de lo que sea. Que sí, que se puede hacer, claro, por supuesto que se puede hacer, puedes ir, comprar una finca, echarle herbicida a toneladas, luego talas todo lo que se menee y plantas allí, qué sé yo, una especie de traída de no sé dónde que no tiene nada que ver con lo que se da en ese lugar, pero bueno, tú cultivas allí, yo qué sé, y bueno, pues sí, puedes tener una producción, como se dice, ¿no? Como le gusta decir a la gente, producción, vale, como si la tierra fuera solo una vaca a la que hay que extraerle la leche. Y no fuera, en fin, bueno, a la tierra esto de la producción y de los recursos, esto la pone un poco mala, un poco enferma, ¿no? Porque es como cosificarla, como, solo vienen a mí a ordeñarme, a sacarme las cosas, bueno, en fin. Pero sí, claro que se puede hacer, porque la tierra permite que se hagan las cosas, para que tengamos experiencias, porque está hecha así, pero no significa que le guste. Entonces, bueno, pues allá tú. Pero vamos a ver, vas a tener una experiencia muy diferente si tratas de alinearte con la tierra de un lugar y tratas de no hacer lo que no le gusta y hacer lo que le gusta. Vale que a veces la tierra te puede pedir cosas, como me pidió a mí, pues la abuelita Tierra del Teleno hace unos años, pues la pobre, pues me andaba diciendo, bueno, si algún día consigues o si te encuentras con alguien que tenga recursos, ella, cada vez que yo conocía a alguien que tenía recursos económicos y que parecía interesado en unirse a toda esta cuestión, pues ella me iba diciendo lo que a ella le gustaría de veras, ¿no? Pues por si se podía, ¿no? Y me decía, pues me hablaba de plantar robles otra vez, plantar robles y encinas, que son árboles de crecimiento muy lento. Y hay que cuidarlos mucho cuando son pequeñitos porque se los comen los corzos, los rompen los animales, en fin, que es muy costoso hacer una replantación de robles y encinas y que lleguen a crecer. O sea, es un plan muy a largo plazo, pero es lo que me pedía. Y luego me decía además que quería vacas, que no sé qué, me hizo sentir lo que ella notaba cuando las vacas hacían sus necesidades, sus excrementos, ¿no? Bueno, aquello a la tierra le servía, o sea, le venía súper bien, era una cosa maravillosa. O sea, porque eso se descomponía, fertilizaba todo, salía la hierba muy bien, había muchos animalitos que iban a vivir en esos prados. Entonces, para ella el ideal era un paisaje salpicado de robles, salpicado de encinas, con todo de hierba, de prados y de pasto en medio. Y pues también con ganado, pero ganado mayor, o sea, ella se veía pues con vacas y bueyes y toros y yo qué sé, y eso es lo que a ella le gustaba, que luego si además la gente pues quiere tener ovejas y cabras, sí, pero su ideal, o sea, como su santo sueño maravilloso era ese. Y yo esto lo comenté en su momento pues con todo el que me quiso escuchar y el que tenía pues más o menos capacidad, conocimiento y recursos para emprender algo así, pero pues la cosa no fluyó por diversas razones y luego pues la abuelita Tierra se quedó callada porque ella sabe perfectamente que no está en mi mano hacer algo así. Además, estas cosas no son para hacerlas una persona sola, es muchísimo trabajo. Y ella siempre me ha dicho que lo que quiere de mí, sobre todo, es la tarea espiritual. Porque, bueno, pues hay mucha gente que puede cultivar, hay mucha gente que puede tener, pues es un rebaño de algo,
pero personas que se sienten sobre la tierra para ayudar a los muertos, para desbloquear una zona, pues porque hay unos espíritus de la naturaleza que están enojados, o para hablar con el espíritu de la montaña, o para traer aquí unos ángeles guerreros que ayuden en no sé qué. Bueno, personas como esas en este paisaje, puede que haya alguna más que yo, no lo sé, porque lo llevamos con discreción generalmente, pero yo solo me conozco a mí. Ella siempre me dice que es eso lo que más valora de mi estancia en estos lugares, ¿vale? Es como decir, bueno, el tema de ayudar a los muertos para ella es muy valioso, porque no se hace, generalmente no se hace. Y bueno, pues eso es gran parte de lo que hice en todos los primeros años que yo viví en la tierra del Teleno. Bueno, era un continuo de asuntos de muertos hace milenios, bueno, en fin, me repasé toda la historia local, pero la tierra era feliz con eso porque le liberaba cosas de la energía y le venía muy bien. Pero bueno, he comentado lo de los robles y lo de las vacas porque eso me llegó en un tiempo en el que yo me relacionaba con personas que sí, digamos que su rol era más ese, o hubiera podido ser ese, y entonces ella me lo dijo. Porque la abuelita tierra me va diciendo las cosas a veces dependiendo de las relaciones que yo tengo, porque ella va intentando cosas, va generando incluso encrucijadas, ¿no? Para mis relaciones, va diciendo cosas a ver si alguien, ¿no? Cuando finalmente ve que eso no es posible, pues se queda calladita porque dice, bueno, pues no, o sea, pues no. Y entonces, bueno, respecto a mí, pues la tarea espiritual. Y yo, bueno, pues he tratado de seguir su consejo y he seguido y, bueno, pues sigo en ese camino. Aunque en los últimos años de mi vida, pues ha habido también un gran salto, digamos, de desarrollo, de crecimiento y he empezado a tener que integrar nuevas energías sagradas y digamos que ahora la abuelita tierra sigue siendo una presencia fundamental en mi hogar y en mi ecosistema espiritual, pero ya no es tan, digamos, es una más dentro del conjunto. O sea, sigue siendo la autoridad para esta zona, pero mi tarea espiritual ya no se circunscribe con lo que sucede en esta zona. Desde hace un tiempo, bueno, pues mis guías me traen a veces cosas que tienen que ver con otros puntos, cosas de otras partes del planeta, porque así lo requiere mi camino espiritual. Pero bueno, en fin, con todo esto creo que he dado una perspectiva suficiente. Resumiendo y terminando la clase número 33, el tema central es el compromiso espiritual, una palabra que suele aterrar a la gente. Los compromisos con la tierra, compromisos que tienen que ver con la reciprocidad, que estoy segura que esto en algunas partes de América me entenderían estupendamente, pero en Europa y en España, siglo XXI, pues no. El concepto de reciprocidad, de justicia, de la tierra me quiere, me ama y me ayuda, y yo también quiero, amo y ayudo a la abuelita tierra, y le devuelvo los favores, o sea, le devuelvo en gratitud acciones que hago solo porque ella me lo pide, acciones de las que yo no voy a ganar dinero. Yo voy a invertir tiempo y energía en hacer tareas que la abuela tierra me va a pedir, pero lo hago por justicia, por amor y por reciprocidad. Pues ese tema es un gran desconocido en mi cultura moderna. Estoy completamente segura que los antepasados nativos de la antigua Europa, bueno, no se llamaba Europa, pero de las antiguas tribus y las antiguas culturas precristianas, llamadas paganas, todas esas culturas y tribus tenían conocimiento de estas cosas y a su manera lo expresaban y a su manera lo enseñaban. Pero esto se perdió, se fue perdiendo con el paso del tiempo y con la llegada de nuevos sistemas de creencias que ya no hablaban nunca en términos positivos de la tierra. El cristianismo ha definido la tierra como un valle de lágrimas. En el catecismo católico que yo estudiaba de niña, en la catequesis, te decían que el demonio, o sea, que el mal se expresaba en el mundo, el demonio y la carne.
eran como 3 cosas malas de las que había que tener cuidado. El mundo, vale que esto hay que entenderlo en un sentido amplio, pero es como decir el planeta, el demonio, vale, la carne es una materia, bueno, en fin. Entonces, claro, bueno, pues esto solo es un botón de muestra de decir, bueno, durante siglos, milenios, la humanidad de esta parte del mundo, de este continente, pues ha ido absorbiendo el concepto de que, bueno, a la Tierra no solamente no hay que escucharla, sino que no tiene ningún sentido ni ningún provecho espiritual tratar de hacerlo. Porque todo lo que te puede traer la Tierra es un peligro, es un encadenamiento, una cosa del mal, y no, el camino espiritual siempre se nos ha enseñado desde niños, generación tras generación, que consiste en, vale, sí, trabajar la tierra, pero porque es una especie de, no sé, de trabajo casi en condena, yo qué sé, y luego pues trascender, o sea, salir de la tierra cuanto antes, salir volando, salir del cuerpo, etcétera, etcétera, porque Dios siempre está, no se sabe dónde, allá por arriba en el cielo, estratosfera, etcétera, etcétera, y bueno, no se le ocurre a nadie pensar que pueda estar en la misma tierra y que la misma tierra es una, digamos, un aspecto, una cara de Dios, es Dios hecho materia. Y fin, porque esto me ha quedado muy largo y además veo que me estoy repitiendo. Pero bueno, no está de más repetir cosas que necesitan ser repetidas para que vayan calando en la mente de los que me quieran escuchar.